Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Yocarely Vergara, estudiante de Derecho del Vigía Estado Mérida. En esta oportunidad le voy a explicar un poco lo que es la compraventa. La compraventa, según el Código Civil, es el conjunto mediante el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. En cuanto a los elementos de la compraventa, la parte de un contrato de compraventa son la cosa, que es el objeto que se transfiere. El precio es el valor monetario que se le asigna a la cosa sujeta de la compraventa. La documentación formal, en algunos casos, las condiciones de la transacción quedarán establecidas por escrito, bajo el contrato. Elementos de validez, en el caso de que se constituya el documento formal, se requieren otros elementos que validen la transacción. En cuanto a las características que tiene un contrato de compraventa es oneroso, es decir, que no es gratuito, sino que se paga un precio. También es bilateral, se crean condiciones de derecho para ambas partes del contrato. En cuanto a las características, el contrato de compraventa, por su trascendencia histórica, es el más importante de los contratos, el cual viene a ser el principal móvil de la circulación. A través del tiempo, este tipo de contrato se ha convertido en el acto de comercio más representativo y en la principal fuente de las obligaciones. Nace con la aparición de la moneda, pues al servir esta como instrumento de pago, permitió la desaparición del trueque. Inicialmente la compraventa no conducía directamente a la transferencia de la propiedad, ya que ésta únicamente se materializaba a través de la concretación de actos. En cuanto al precio, el precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro objetivo. Suele ser en cantidad monetaria. Para que se produzca una transacción, el precio tiene que ser aceptado por los compradores y vendedores. Por ello, el precio es un indicador del equilibrio entre consumidores y ahorradores para comprar y vender bienes o servicios. En cuanto al el precio, junto con la cosa, constituye uno de los dos elementos del contrato de compraventa. En cuanto a los requisitos, tenemos que debe ser verdadero, es decir, que esto implica que no sea irreal o irrisorio, pues de otro modo no habría venta, sino donación, o incluso el contrato sería nulo por falta de causa. Debe ser determinado por el contrato de compra y venta. Uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. En cuanto en dinero o signo que lo represente, esto quiere decir que la cantidad expresada en moneda de curso legal o en otra moneda extranjera que sea válida en el momento. En cuanto a capacidad, el primer elemento para la validez de un contrato es la capacidad de las personas para contratar. La capacidad para contratar constituye el primero de los elementos esenciales de todo contrato. Solo pueden contratar aquellas personas o quienes la ley estima con actitud para hacerlo. En cuanto a las obligaciones del vendedor, el vendedor tiene las siguientes obligaciones. Tradición de la cosa o entrega de la cosa. Se debe entregar la cosa en el estado en el cual se perfecciona el contrato de la compraventa. O sea, esto quiere decir, se debe entregar la cosa según el acuerdo al que se llegó en el momento de concretar la compraventa. Saneamiento de la cosa. Esto significa que no tenga gravámenes ocultos. Por ejemplo, entregar una propiedad y no informar que está grabada con una hipoteca. En cuanto a la tradición de la cosa, es el acto por el que se hace entrega de una cosa a una persona física o jurídica. En muchos ordenamientos jurídicos, la tradición supone un traspaso o transferencia y constituye un modo de adquirir la propiedad. La tradición normalmente se hace mediante la entrega física de la cosa.
En cuanto al saneamiento por evasión, según el artículo 1504 del Código Civil, aunque en el contrato de venta no se haya estipulado el saneamiento, el vendedor responderá al comprador de la evasión que le prive del todo o parte de la cosa vendida y de las cargas con que se pretenda gravarla que no hayan sido declaradas en el contrato. En cuanto al saneamiento por vicios y defectos ocultos, es una obligación legal del vendedor que tiene su origen en la existencia de los vicios ocultos en la cosa vendida que impiden o disminuyen el uso propio de la misma, de modo que el comprador, de haberlo sabido, no la hubiera adquirido o no hubiera pagado menos por ella, ¿no? En cuanto a la garantía convencional, decimos que se llama contratos de garantía los que están destinados a proteger a los acreedores contra la insolvencia de sus deudores. Tenemos que los tipos de garantía pueden ser garantías legales y convencionales o garantías personales y reales. En cuanto a la garantía, en la garantía legal, cuando la ley le crea un acreedor sin que éste tenga que manifestar su voluntad, una situación privilegiada, una situación privilegiada. En cuanto a convencional, es cuando resulta de la voluntad de las partes. Garantías personales y reales. Una garantía personal consiste en la intervención de un tercero, el fiador, que asegura el cumplimiento. En cuanto a la garantía real, resulta de la afectación de ciertos bienes del deudor como seguridad de crédito. En cuanto a las obligaciones del proveedor, tenemos que la principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. Sin embargo, el comprador tiene otras obligaciones, tal como que se dice, el comprador se hará cargo de los gastos que ocasione por posterioridad a la entrega del bien, como sería, por ejemplo, los gastos de transporte que requiera el bien. Recibir la cosa comprada. Si el comprador se negase a recibir la cosa comprada, el vendedor tendría derecho a anular dicha venta. En cuanto a la resolución de la venta, cuando se firma un contrato, este puede terminar por voluntad de las partes, por incumplimiento de alguna de las partes o por decisión judicial. La resolución de un contrato por lo general tiene efecto retroactivo y por supuesto cesa todo efecto futuro del contrato por cuanto se deshace porque se está anulando, ¿no? Y la resolución del contrato extingue todo vínculo jurídico debido de él. Por lo tanto, deja sin efecto toda obligación pasada y futura debido a la retroactividad que lo caracteriza, excepto las necesarias para regresar las cosas al estado anterior. Es un resumen del tema número 1, doctora. Espero lo haya expresado muy bien y bueno, muchísimas gracias.